Muy bien, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa informativa sobre el planteamiento de la candidatura de la Comunidad Autónoma de Aragón para albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública de España en nuestra ciudad, en Zaragoza. Me tendrán que disculpar, como ven, voy con mascarilla porque tengo algún síntoma relativo a lo que sería un catarro y como no puede ser de otra manera, tenemos que dar ejemplo de que hay que proteger al resto de la población de estos contagios de infecciones respiratorias. Les quiero adelantar algunos datos que se han visto en esta reunión que hemos tenido del grupo impulsor, desde dónde partimos y por qué tenemos este especial interés. Existe un acuerdo que se llegó y se aprobó por la totalidad en el Pleno de las Cortes de Aragón el pasado año, en el 2022, en el cual se debatió una proposición no de ley que vino impulsada desde el grupo de la oposición del gobierno anterior, en la cual se acuerda por unanimidad que las Cortes de Aragón muestran su apoyo a que la futura Agencia Estatal de Salud Pública, que fue anunciada desde el Gobierno central, se ubique en el territorio de la comunidad autónoma aragonesa. Y por otro lado, esta proposición no de ley también llevaba que las Cortes de Aragón instaban al Gobierno de Aragón para que instara al Gobierno de España a que valore muy positivamente tanto la unidad de las fuerzas políticas aragonesas, el compromiso y total disposición del Gobierno de Aragón, así como las condiciones y ventajas que tenía nuestra comunidad autónoma. El Gobierno de España, a su vez, presentó en el Congreso de los Diputados lo que fue el proyecto de ley de la creación de la Agencia Estatal en febrero de este año, del año 2023, y una vez que se pronunció en esto, desde el Gobierno de Aragón tuvimos claro que teníamos que seguir trabajando e impulsar esta idea. Como ustedes saben, en mi primera comparecencia como consejero de Sanidad en las Cortes de Aragón, ya hice la declaración del impulso para esta candidatura que albergara en la ciudad de Zaragoza la Agencia Estatal de Salud Pública de España. Asimismo, en la primera comparecencia de la Directora General de Salud Pública, se volvió a anunciar que se llevaría este punto en el orden del día a la bilateral entre Aragón y el Gobierno central, con dos finalidades. La primera, para testar y comprobar que existe disposición por parte del Gobierno de España en aplicar ese procedimiento establecido en un Real Decreto, el 209/2002, para la determinación de la sede, y que consiste en la desconcentración de dichas agencias, digamos, de lo que sería su estado actual a nivel del Gobierno central, y por otra, comunicar formalmente que Aragón presentará la candidatura para ubicar la sede en nuestra ciudad de Zaragoza. Asimismo, se han sucedido otros hitos muy importantes, como fue que en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se presentó un documento que hablaba de la evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud frente a la pandemia de la COVID-19, en el cual se recogen 72 acciones que están agrupadas en 12 componentes y que a su vez se analizan en 15 puntos, digamos, que están agrupados, y en 17 de estas acciones se cita la prioridad de la Agencia Estatal de Salud Pública. Asimismo, yo dejé constancia y ruego en el Consejo Interterritorial en el cual participé y recogí el apoyo de los miembros que habían diseñado y habían escrito este documento, miembros independientes, sobre la prioridad para que se agilizaran los trámites a la hora de implantar y de poner en marcha la Agencia Estatal de Salud Pública. Con esta información se llevó al Consejo de Gobierno de Aragón el pasado 27 de diciembre, el que existiera un apoyo institucional a la candidatura desde el Gobierno de Aragón en su totalidad. Y por último, una vez que tuvimos este apoyo del Gobierno de Aragón, hemos convocado hoy la primera reunión del grupo impulsor,
y que ha ido muy bien y que más adelante le podremos comentar exactamente cómo se ha desarrollado. Quiero presentarles aquí cómo está diseñado y cómo vamos a estructurar el trabajo para impulsar la candidatura. Ya les adelanto que tenemos muchas fortalezas desde muchos ámbitos de nuestra comunidad autónoma y les voy a citar aquí quiénes son los miembros del grupo impulsor y del grupo institucional. El grupo impulsor será el que desarrolle mayor cantidad de trabajo, el que aporte mayor trabajo técnico a la hora de preparar la candidatura, y el grupo institucional lo que va a conseguir es un mayor consenso social de toda la comunidad aragonesa, que seguro que lo vamos a encontrar, y que ya les digo que será ampliado en la siguiente reunión que tengamos. El grupo impulsor consta del representante desde la Presidencia del Gobierno, que es la Secretaría General, por supuesto del Departamento de Sanidad, al cual represento con todas las direcciones generales, el Servicio Provincial de Sanidad de Zaragoza y los institutos de investigación, el Instituto de Investigación Aragonés de Ciencias de la Salud y el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Y ambas universidades, UNISAR, la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge. En diciembre de este año, con la idea de impulsar y potenciar este grupo, aumentamos y lo ampliamos a la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización y, por supuesto, al Ayuntamiento de Zaragoza, gran pilar a la hora de la apuesta que hacemos por la sede. En el grupo institucional existen representantes del resto de los departamentos. A día de hoy, por el reconocimiento institucional desde el Consejo de Aragón de todos los departamentos del Gobierno de Aragón, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, la Federación de Municipios, Provincias y Comarcas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Clúster de Salud de Aragón, Aralgel, y la Asociación y Colegio de Periodistas de Aragón. Como les he comentado antes, la intención es ampliar este grupo para conseguir el mayor consenso social a sociedades científicas y colegios profesionales. Sí. Ahora les vamos a comentar cómo se ha desarrollado esta primera reunión del grupo impulsor y le voy a pasar la palabra, le cedo la palabra a la directora general de Salud Pública, Nuria Mira. Gracias, buenos días. ¿Se oye? Sí, sí. ¿Se oye bien? Ahora, ¿sí? Bueno, en primer lugar, la reunión ha consistido en hacer un pequeño repaso de cuáles son las competencias y las funciones que tienen los servicios de salud pública en el Estado y en las comunidades autónomas. Hemos repasado por qué es necesaria la creación de esta agencia y la hemos enmarcado en el marco de los procesos de la reforma de la salud pública que se están llevando a cabo en comunidades autónomas y también en la Administración Central. Hemos examinado el proyecto de ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y hemos analizado cuál es el procedimiento a seguir para presentarnos y para que se produzca todos esos trámites que llegan al punto final de determinación de la sede de la agencia. Hemos examinado el índice actual que tiene la memoria de la candidatura, proponemos un nuevo índice, lo vamos a ampliar y a partir de enero ya hemos trazado un poco las siguientes actuaciones a llevar a cabo. Convocaremos al grupo institucional ampliado, como decía el consejero de Sanidad. Haremos mejoras en la memoria de la candidatura, trataremos de darle mayor concreción a algunos aspectos y ampliar otros. Escribiremos un informe de adecuación a los criterios que adopta la comisión, aunque desconocemos criterios concretos que pueden aparecer a posteriori, que a hoy día de hoy todavía no se conocen, pero con los criterios que ya conocemos vamos a escribir un informe de adecuación. Se va a escribir un documento con compromisos adicionales para reforzar la candidatura. Se va a realizar un estudio de costes, un cronograma de las actuaciones y también algún otro documento sobre el impacto que tiene la llegada de la agencia a Zaragoza. Sobre los motivos por los que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública, podemos destacar que está diagnosticado hace ya un tiempo que el modelo organizativo de la salud pública en España está en una fase de crisis y necesita reformarse, con un déficit crónico de financiación y en una situación de envejecimiento poblacional que obliga también a pensar más en términos de salud colectiva y nos obliga a invertir más en la prevención de los problemas de salud. La intención es cambiar el modelo
de provisión de servicios sanitarios, que ha sido tradicionalmente un modelo muy asistencialista, hacia un modelo salutogénico, es decir, generador de salud, además de atender a la enfermedad. Con la pandemia de COVID se han hecho patentes algunas cuestiones que necesitan ser reformadas. Se vio que necesitamos una mayor capacidad anticipatoria, que necesitamos más coordinación cuando el dato y el manejo del dato tiene que ser muy urgente. Debemos prestar más atención a los determinantes sociales de la salud, que se vieron muy importantes en la época de la pandemia. Es necesario continuar avanzando en la coordinación cada vez mayor entre los servicios de salud pública con los servicios de asistencia sanitaria y con los centros sociosanitarios. Necesitamos reservas estratégicas de material sanitario, mejorar en la calidad y en la solvencia científico-técnica de las decisiones de salud que se toman, y se detectó una falta de estrategias de comunicación. En caso de que volviera a ocurrir algún episodio de emergencia o de pandemia, hay que mejorar las estrategias comunicativas. De ahí la participación de la asociación y del Colegio de Periodistas. En definitiva, hay que hacer una transformación organizativa, tecnológica, mantener al capital humano, retener el talento y poner en valor los servicios que ya existen, que están infravalorados de forma crónica y también muy dispersos en el territorio. Entonces, este proceso de reforma de los servicios de la salud pública indispensable lo realizan las comunidades autónomas y también lo realiza la Administración del Estado. Y precisamente la creación de la Agencia Española de Salud Pública es básicamente la reforma de la salud pública en el ámbito estatal. Otras comunidades autónomas, como hemos puesto ahí algunos ejemplos, como Navarra, País Vasco, Extremadura, Andalucía, ya están con sus procesos de reforma mucho más avanzados, otras no han comenzado. Aragón ha comenzado en noviembre del 23 el proceso de reforma, que a lo largo del año que viene les iremos comentando por las etapas en las que va pasando y ya les informaremos. En la hoja de ruta que mencionaba nuestro consejero de las comunidades autónomas y el Estado para poner en marcha ese reforzamiento de los servicios de salud pública, aparecen estas medidas, tanto la de crear la Agencia Española como las reformas autonómicas, que ya hemos dado algunos pasos en el decreto de estructura. Como saben, se ha creado la unidad de alertas y emergencias sanitarias, y también se crea un nuevo servicio de mataderos, industrias cárnicas y exportaciones, pero esos solo son unos primeros pasos, porque el proceso es bastante más ambicioso y más complejo, como les contaremos. Y también incluirá la elaboración de una cartera de servicios de salud pública complementaria a la cartera de servicios asistenciales. En ese marco, el proyecto de ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública es la reforma de la salud pública estatal. Se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en febrero y se crea como un organismo público que pretende reforzar las capacidades del Estado en el ejercicio de sus competencias de mejora de la salud, de equidad en salud y de proteger a la población frente a cualquier riesgo o amenaza sanitaria. Así que, en coordinación con las comunidades autónomas, entre todos tenemos ese objetivo de poner a la salud pública al nivel que se necesita en el siglo XXI, desde un abordaje transversal de una sola salud. Una sola salud incluye la salud animal también, la salud ambiental y la salud humana. Los fines generales de la agencia estatal los pueden encontrar es muy fácil de localizar el proyecto de ley, pero por hacerles un pequeño resumen, tienen como fines vigilar el estado de salud y sus determinantes, vigilar los problemas, las amenazas y los riesgos para la salud pública, trabajar más en la información y en la comunicación a la sociedad sobre la salud y sobre los riesgos que pueden afectarla, coordinar mejor las actividades de preparación y de respuesta cuando aparezca una crisis o una emergencia sanitaria, coordinar al resto de comunidades autónomas, tanto servicios de salud pública como asistenciales, y ser un refuerzo y un soporte para todas las actuaciones de salud pública en el país. Y ahora le cedo la palabra al consejero de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza para que comente en particular en Zaragoza cuáles son las fortalezas y que haga su declaración institucional como ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Muy buenos días a todos. Yo, en principio, agradecer y felicitar tanto al consejero de Sanidad como a la directora general por dos cuestiones. Una previa, por todo el trabajo
tan bien realizado que se ha hecho hasta la fecha y que se ha puesto de manifiesto en la reunión, tanto los datos como esa unanimidad institucional que han traído, pero fundamentalmente la experiencia que nos han trasladado todos los participantes en la reunión, en la que yo he sacado una conclusión fundamental. Primero, que los activos de esta candidatura son tan potentes que tenemos que ser capaces de ordenarlos adecuadamente para no sobrepasar a ese comité evaluador que se va a producir. Zaragoza puede aportar capacidades y talento y en ese documento que se mostrará y que será el definitivo lo recogerá y lo contemplará. Zaragoza tiene que demostrar que en su candidatura lo que somos, pero también lo que queremos ser. En este momento, la apuesta por la salud de Zaragoza a lo largo de estos últimos años ha sido clarísima. Somos, y quizá ese sea el indicativo más claro, la segunda ciudad en calidad de vida. Y somos la segunda ciudad en calidad de vida por muchos motivos. Primero, y era una referencia que hacíamos también en la reunión, en este año hemos sido premio Reina Leticia por ciudad accesible. Forma parte también de todas esas políticas que se vienen realizando por parte del Ayuntamiento precisamente para ser una ciudad líder en el siglo XXI. Pero también apuestas como la ciudad climáticamente neutra en 2030, esa es otra de las referencias de las políticas activas que está realizando el Ayuntamiento. Creemos, y eso también viene reflejado, que cada vez que se abre una candidatura nueva donde Zaragoza presenta su oferta y su propuesta, el resultado es muy favorable. Ahí le trasladaba al consejero precisamente una de las referencias que tenemos en la captación de fondos europeos. Hemos sido la segunda ciudad de España en captación de fondos europeos, detrás, por muy poco, de Madrid. Y fíjense que la población de Madrid y la de Zaragoza es completamente diferente. A la posición estratégica de Zaragoza, que también incrementa mucho su gran nivel de posibilidades, se incrementa también algo que se ha puesto de manifiesto a lo largo de la reunión, y es la cantidad de talento en el ámbito sanitario y digital que aporta Zaragoza y que ha estado aportando durante estas últimas décadas. Uno de los grandes objetivos, y por eso la voluntad clarísima del Ayuntamiento de Zaragoza y que Natalia Chueca, nuestra alcaldesa, nos ha trasladado permanentemente, es precisamente que se traslade y que revierta esa situación. Los grandes proyectos que Zaragoza tiene y que apuesta para el futuro, lo que pretenden es revertir la situación y que el talento no salga de la ciudad, sino que vuelva a la ciudad. La posición estratégica nos lleva a que estamos a 1 hora y 40 minutos de Madrid, también de Barcelona, muy próximos a Valencia y cerca y en el centro del territorio nacional. Eso nos lleva también a una movilidad interna que también se ha puesto de manifiesto con la apuesta eléctrica. Tengan en cuenta que a lo largo de los 2 próximos años prácticamente la flota de autobuses será 100% eléctrica en la ciudad de Zaragoza. Pero también somos la ciudad de los 15 minutos. Eso hace que en esa línea podamos competir perfectamente y compartamos la descentralización que por parte del Estado se debe hacer. Pero además que se haga sobre un ámbito absolutamente estratégico como es la salud. Creemos claramente que esta candidatura va a aportar a esa crisis que decía nuestra directora general Nuria Gallán, a esa crisis sanitaria y la necesidad de reconversión del sector, precisamente puede aportar muchísimo. Y por tanto estamos encantados de que concluya este año, porque prácticamente estamos al final, consejero, de esta invitación y que se refuerce esa voluntad tan clara que desde el Gobierno de Aragón y desde la Consejería de Sanidad se nos ha trasladado con un calendario, ya les digo, muy duro, porque se nos ha puesto deberes a todos los participantes. Encantados, consejero, de cumplirlos y de que sea así, porque para Zaragoza es un objetivo, creemos que posible, y estamos en disposición de competir precisamente con cualquier otra ciudad de España. Y sería un gran logro para los zaragozanos y aragoneses que consiguiéramos esa candidatura. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Pues bien, como ven ustedes, esta candidatura parte de un punto con gran fortaleza, tiene grandes capacidades, hay mucho talento y muchos puntos a favor para poder desarrollarla y que recaiga en la ciudad de Zaragoza. Y ahora, si tienen alguna pregunta que hacernos. Si nos podrían explicar el calendario de la candidatura, los plazos, si es que los hay, y las posibles ubicaciones que barajan. Bien, los plazos va a depender de la publicación en el Boletín Oficial del Estado desde el Gobierno Central.
Sí que es verdad que nosotros tenemos un cronograma y es los deberes que se han llevado cada uno de los miembros del grupo impulsor, que como les he dicho antes son los que van a desarrollar mayor trabajo técnico. Esos deberes se han llevado para que aporten la documentación e informes en la última semana de enero, para poder trabajar en la convergencia de toda esa información en la primera semana de febrero. Pero ya les digo que, digamos, este cronograma lo hacemos para que en el momento que desde el Gobierno Central se publique dicha convocatoria, estemos en la mejor posición de salida para abordarla. Y sobre los espacios que se barajan, bueno, pues barajamos varios, pero tenemos que esperar a que cada una de las entidades que forman parte del grupo impulsor hagan sus propuestas. Yo quería preguntarles cuáles creen que van a ser sus principales competidores, teniendo en cuenta que han dicho que otras comunidades llevaban más avanzado ese trabajo de reforma de la salud pública, si ya saben contra quién va a competir Aragón y Zaragoza. Y luego, por otro lado, aprovechar, al margen de este tema, un poco si el consejero nos puede decir cómo está ahora mismo el sistema sanitario aragonés respecto a los picos de gripe y de otras patologías relacionadas con el invierno. Bien, le contesto a la primera pregunta. Sí que es verdad que hay ciudades que se van a posicionar también, ¿no?, a la hora de intentar competir para la Agencia Estatal de Salud Pública. Pero lo que le puedo decir es que el hecho de que tengan avanzada su reforma en la Ley de Salud Pública no va a ser un condicionante. Nosotros vamos en tiempo y plazo, puesto que no está publicado, como les he dicho anteriormente, todavía en el Boletín Oficial del Estado, esta convocatoria. Y sobre la segunda, bueno, pues le puedo decir que estamos viviendo, digamos, o rememorando lo que suele ocurrir en esta época del año, ¿no? Que existe un aumento significativo de infecciones respiratorias, que es verdad que tenemos en estos últimos días muchas más atenciones y quiero aprovechar que me ha hecho usted esta pregunta para recomendar que las personas que no tengan síntomas graves, que por favor no acudan a los centros de urgencias, porque no es necesario, de tal manera que no lleguemos a dar esa sensación que tiene la población de que el sistema sanitario no es capaz de dar esa cobertura sanitaria, que ya le digo que a día de hoy estamos como en otros años anteriores y la atención sanitaria se está prestando con total normalidad. Respecto a la ubicación, sí que se barajaba en su día el Pabellón de España, el Instituto de Salud Pública Municipal. La propia consejera Mar Vaquero también dijo que seguían esas dos posibilidades encima de la mesa. ¿Siguen esas, se barajan, pero se prevé poder ampliarlo o exactamente qué punto está? Y respecto, como comentaba la compañera, no sé si toda esta mayor presión, cómo está la presión en urgencias y si todo eso también redunda en mayor presión en atención primaria y si se está y si se está animando la vacunación estos días ahora que le estamos viendo las orejas al lobo, por llamarlo de alguna manera. Bien, le contesto a la primera sobre los edificios. Desde la Dirección General de Salud Pública se ha hecho un estudio minucioso de cómo se concedieron, para que usted me entienda, o se adjudicaron otras agencias estatales. Y sí que es verdad que el hecho de tener un edificio de unas características significativas, digamos que genera una mayor puntuación a la hora de esa ciudad que pudiera competir. Aquí en Aragón, como ha comentado usted, y en la ciudad de Zaragoza, pues tenemos edificios emblemáticos. Usted ha comentado uno de ellos, el Pabellón de España, pero tenemos también el Pabellón de Aragón. Y existen otros edificios que no descartamos, pero como le he comentado antes, dependerá de las propuestas que nos hagan desde los diferentes participantes en el grupo impulsor. Sobre la presión en urgencias, le comento lo mismo que le he dicho a su compañera. La presión en los servicios de urgencias no solamente son en los servicios hospitalarios, que es la recomendación que yo he dado antes, sino también en los servicios de atención continuada en el ámbito de la atención primaria. Pero no estamos, digamos, a mayores porcentajes de incidencia que en años anteriores, en este momento.
Sí que es verdad que la vacunación, bueno, pues estamos todavía en unos índices, ha mejorado algo, pero seguimos por debajo del 55%, para ser exacto, me parece que estamos en el 54,7%, aunque esta es la media y en algunos colectivos sí que animamos a la población a que se acerque a sus centros de salud de referencia para vacunarse, especialmente la población infantil, que es en la que más se está detectando casos y que más se está transmitiendo a la población adulta en el caso de la gripe y a la población mayor en la edad entre, me parece que eran mayores, no, entre 60 y 69 años, que son las vacunas que están especialmente adaptadas a ellos, donde el porcentaje de vacunación, pues estamos por debajo del 30% y sería muy recomendable. Y creo que le he contestado a las 3, ¿verdad? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias.